Tenía novio, pero mi mejor amigo me hacía sentir viva. Lo dejé ir y me arrepiento cada día. ¿Alguna vez te has arrepentido de rechazar a alguien que te pidió salir? Cuando estaba en el último año de la prepa, trabajaba en una tienda bastante conocida en un centro comercial de Querétaro. Un día se apareció por ahí un chavo que iba un grado abajo del mío y que yo ya había notado en los pasillos de la escuela. Ya nos habíamos cruzado la mirada un par de veces entre clases. Y sí, la neta, me llamó muchísimo la atención. Era raro, porque siempre me habían gustado los mayores. Pero luego me enteré que, en realidad, él era más grande que yo. Solo había repetido un año. En fin, era luchador y tenía ese cabello todo desordenado. Y la verdad, yo era súper débil con ese tipo de pelo. En esa época, yo era una chava bien segura de mí misma, pero él estaba en otro nivel. Me sorprendió un buen que se sintiera atraído por mí. Y lo más loco fue que un día apareció en la tienda con su mamá, así de pura casualidad. Y literal, apenas me vio, vino directo a hablarme. Nos pusimos a platicar, medio coqueteando sin querer, ¿sabes? De esas veces que sonríes mucho, y hay silencios medio raros por tanta química en el aire. Me pidió mi número y me preguntó si quería salir con él algún día. Me acuerdo que pensé, neta, qué valiente, sobre todo teniendo a su mamá ahí al lado. Me impactó su seguridad. O sea, tenía apenas 17 en ese entonces. El detalle es que yo acababa de empezar a andar con alguien, y aunque sentía una atracción fuertísima por él, más que por mi novio, para ser honesta, sabía que no podía meterme en algo. Mi novio era de esos skaters tímidos, jugaba hockey y todo, mientras yo era súper extrovertida. Aún así, le di mi número y le fui directa. Le dije que ya tenía novio. Él se quedó como, qué lástima, pero me dijo que podíamos ser amigos. Y la neta, se me hizo encantador. Y sí, funcionó conmigo. Empezamos a salir como cuates y nos volvimos cercanos súper rápido. De esas amistades en las que hablas de todo. Él me hacía sentir vista. ¿Sabes cómo? Y jamás voy a olvidar que Jay, vamos a llamarlo así, vivía como a 5 minutos de la casa donde crecí. Nos veíamos un montón. Yo iba a su casa, él a la mía, nos texteábamos todo el tiempo. Todos sus amigos me conocían. Y bueno, hay que recordar que éramos bien chavos, ¿no? Un día fue a visitarme al trabajo. Yo ya me llevaba muy bien con una compañera, una chava de mi edad, vamos a llamarla C. Él llegó, creo que hasta me llevó un café o algo así, ni me acuerdo bien. Pero en cuanto se fue, ella preguntó, ¿y ese quién es? Le dije que era un amigo muy cercano, y como ella vivía en una ciudad vecina, me pidió que se los presentara. No voy a mentir, sí me dio celito, pero como seguía con mi novio pensé, ni modo, y los presenté. Organicé un plan para los tres, intercambiaron números. Fue medio incómodo porque yo estaba súper incómoda y, por lo visto, mi cara lo decía todo. Pero me caía bien la C, quería que le fuera chido. Y antes de invitarla a salir, él me preguntó si me molestaba. Yo le dije, para nada, vas, ella es lo máximo. Viendo hacia atrás, hoy sé que él solo hizo eso porque le gustaba yo. Y sabía que había algo entre nosotros. Pero yo dejé pasar la oportunidad. En fin, ellos empezaron a andar. Duraron unos meses. Yo seguía saliendo con el grupo, incluso metí a otro amigo. Mi novio seguía siendo el mismo. Pero como iba a otra prepa del otro lado de la ciudad y no tenía carro, nunca venía con nosotros. J y C terminaron teniendo relaciones. Ella fue su primera vez. Pero luego empezó a quejarse todo el tiempo. Decía que parecía que a él ni le gustaba, que no le decía que la quería, que solo aparecía cuando era plan con el grupo, cosas así. Mientras tanto, él me seguía texteando como si nada. Todo normal conmigo. Un día lo enfrenté y le dije, directa, ¿te gusta C o qué onda? Porque ella dice que te estás portando como un patán. Yo estaba medio enojada porque sentía que no era justo lo que él estaba haciendo con ella. Pero cuando salíamos en grupo, él se portaba súper cariñoso con ella. Así que ya no sabía qué pensar. En resumen, terminaron. Yo seguí siendo amiga de los dos. Pero ella le guardó rencor por mucho tiempo. Unos meses después, terminé con mi novio. Estaba en una fiesta a unas cuadras de la casa de Jay. Y, siendo sincera, estaba completamente peda. Ese año había pasado por muchas cosas, y me empecé a pasar de la raya. Nunca pensé que iba a pasar eso. No así. No de esa forma. Estaba en esa fiesta, cerca de casa de Jay, con un trago en la mano y 1000 pensamientos reventándome la cabeza. Ya había terminado con mi novio hacía unas semanas, y aunque no había sido una relación tormentosa, sí me dejó con una mezcla rara de vacío y libertad. Me sentía suelta, pero no ligera. Como si hubiera perdido algo que en realidad nunca tuve del todo. Entre risas, música y el olor a cigarro en el aire, me encontré sola en el patio, viendo las luces de las casas a lo lejos.
Y entonces pensé en él, Jay. Su casa estaba a 6 calles, literal. Podría caminar hasta allá con los ojos cerrados. Tomé el celular y sin pensarlo demasiado le mandé un mensaje. Estoy cerca de tu casa. ¿Puedo pasar? No habían pasado ni 30 segundos cuando leí la notificación. Ven. No lo dudé. Salí de la fiesta sin despedirme. Caminé sola, con los tacones tambaleando, el corazón rebotando en el pecho. Era absurdo, lo sé, pero algo dentro de mí me empujaba, como si no fuera yo la que caminaba, sino todos los «y sí» que me habían atormentado desde que lo rechacé aquella vez en la tienda. Cuando llegué, él ya me estaba esperando en la puerta. Tenía una sudadera vieja, el cabello revuelto y los ojos entre sueño y sorpresa. Me miró como si no supiera si abrazarme o regañarme. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí. No podía hablar. Sentí las lágrimas agolpándose sin razón. Él no dijo nada. Solo se hizo a un lado para que pasara. Entré. Todo estaba en silencio. Su mamá no estaba. Su perro ni se inmutó al verme, como si ya supiera que yo iba a volver tarde o temprano. Me senté en el sillón. Él se sentó a mi lado, pero no demasiado cerca. Podía sentir la electricidad entre nosotros, la historia no contada, la tensión acumulada. «¿Por qué viniste?», me preguntó de golpe, sin rodeos. «No lo sé», dije, bajando la mirada. «Tal vez sí lo sé, pero no quiero decirlo ahora». No así. Hubo un silencio largo. Luego se acercó, muy cerca. Sus dedos rozaron los míos y nuestros ojos se encontraron. Lo juro, estábamos a centímetros. Y justo cuando pensé que iba a besarme, giré el rostro. Me alejé. «No quiero que esto sea por el alcohol», le dije, con un hilo de voz. Él respiró hondo. Luego asintió. «Entonces vuelve mañana, sobria». Dormí en su cuarto esa noche, en su cama, los dos acostados, sin tocarse demasiado. Solo nuestras espaldas rozándose de vez en cuando. Pero su respiración me tranquilizaba más que cualquier abrazo. Me dormí con una paz que no sentía desde que éramos solo amigos. A la mañana siguiente, desperté con olor a café. Jay estaba en la cocina, preparándolo. Me sonrió al verme salir. «Parece que sí sobreviviste», bromeó. «Gracias por no aprovecharte», le dije, aún en voz baja. «Jamás lo haría», respondió él sin titubear. Desayunamos en silencio, pero ese silencio tenía algo diferente, como si el peso de lo que no se dijo flotara en el aire. Cuando me iba, me detuve en la puerta. «No sé si estoy lista para algo», le confesé, sin mirarlo. «Yo sí», respondió él. Cerré la puerta sin decir nada más. Esa frase me dio vueltas todo el día. «Yo sí». ¿Y si yo no? Horas más tarde, decidí que tenía que contárselo a alguien que había estado en esta historia más tiempo que nadie. A C. Sabía que podía ser incómodo, pero también sabía que si no lo hacía, sería peor. Así que le mandé un mensaje. «Necesito hablar contigo. Es sobre Jay». Y cuando me respondió, lo que dijo me heló la sangre. «Ya sé lo que hiciste. Ya sé lo que hiciste». Leí ese mensaje al menos 10 veces, esperando que significara algo menos terrible de lo que sonaba. Pero no había mucho espacio para interpretaciones. C sabía algo. ¿Pero qué? ¿Todo? ¿Solo que fui a su casa? ¿Sabía que dormía ahí? Intenté llamarla. No contestó. Intenté de nuevo. Nada. Mandé un audio. «C, necesito hablar contigo, por favor. No es como tú crees». Pasaron horas. El corazón se me comprimía con cada minuto. No podía concentrarme en nada. Me había prometido ser honesta, hacer lo correcto, pero incluso la verdad tenía su forma de volverse contra ti. Finalmente, por la noche, me respondió: «Nos vemos mañana, pero quiero que sepas que no me sorprende». Esa frase me dolió más que cualquier insulto. Nos encontramos en una cafetería cerca de su casa. Era un lugar donde habíamos reído miles de veces, pero esa mañana había algo en el aire. Ella estaba sentada con los brazos cruzados, los labios tensos y esa mirada suya que te atravesaba cuando estaba molesta. «No quiero rodeos», me dijo en cuanto me senté. «¿Dormiste con él?» «No», le respondí rápido. «Fui a su casa, sí. Estaba tomada, pero no pasó nada. Dormimos. Eso es todo». Ella me miró fijo. En sus ojos había más decepción que rabia. «¿Sabes qué es lo peor? No me importa si pasó algo o no. Me importa que tú, de todas las personas, fueras capaz de hacerlo. Ir a su casa. Así, como si nada. Yo intenté hablar, pero no tenía defensa. No la suficiente. No fui planeado. Fue impulsivo. Lo extraño. Lo he hecho desde siempre. Y pensé que tú ya lo habías superado». «¡No se trata de él!», gritó bajito para no llamar la atención, pero con una furia contenida. «Se trata de nosotras. De que éramos amigas. De que me presentaste a alguien que tú sabías que te gustaba. Y te callaste.
Y ahora, después de todo, vuelves a él como si nada. Me quedé en silencio. Había algo dentro de mí que quería gritar también, que quería decirle que yo había puesto mis sentimientos en pausa por respeto a ella, que Jay y yo habíamos construido algo real, aunque nunca se concretara, que sí, la situación era horrible, pero que no era tan simple como traición, era mucho más gris que eso, pero no dije nada, porque cuando alguien está dolido, las justificaciones suenan como excusas. ¿Terminamos entonces?, pregunté con voz rota. Ella no respondió al instante. Se quedó mirando por la ventana, y luego dijo algo que nunca voy a olvidar. Ya no confío en ti, pero tú sabrás si eso te parece el final. Me levanté. Salí del café como si me hubieran sacado el aire del cuerpo. Tenía ganas de correr hasta perderme, hasta desaparecer. Esa noche, Jay me escribió. Me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Sé ya no quiere saber nada de mí. Su respuesta fue rápida. Lo siento. No era lo que quería. Lo peor es que tampoco era lo que yo quería, pero era lo que había. Pasaron unos días. El silencio se instaló entre todos. El grupo de amigos dejó de invitarme a planes. Incluso uno de mis mejores amigos me dejó de seguir en Instagram. No sabía si era por solidaridad con C o porque todos pensaban que yo había hecho algo sucio. Y entonces, una noche cualquiera, recibí una historia en privado. Era un video, una fiesta, gente riendo, y entre ellos, Jay, besándose con alguien más. No era C, tampoco era la chica del cine, era otra. Y detrás de la cámara, reconocí una voz que me dejó helada. Era uno de mis mejores amigos. Cuando vi ese video, sentí que me tragaba la tierra. Jay besando a otra, como si nada. Como si lo nuestro nunca hubiera existido. Como si la noche que dormimos juntos no hubiera significado nada. Pero lo peor no fue el beso, fue reconocer esa voz. Era Álvaro, uno de mis amigos más cercanos. El mismo que, en el pasado, me defendía cuando todos hablaban mal de mí. El mismo que me prestó sus audífonos cuando lloré en clase por mi ex. El mismo que me había dicho, tú no eres como las demás. Y ahí estaba, filmando a Jay, riéndose, mandándome el video como si fuera una indirecta, o una advertencia. No respondí, ni a él, ni a Jay, ni a nadie. Apagué el celular, cerré las cortinas. Me acosté en la cama sin poder llorar, porque estaba más en shock que triste. Era como si todo estuviera colapsando al mismo tiempo y yo ni siquiera supiera dónde refugiarme. Al día siguiente, volví a encender el celular. Tenía varios mensajes de Jay. ¿Viste el video? No es lo que parece. ¿Podemos hablar? Lo ignoré. Por 2 días completos. Hasta que un mensaje me quebró por dentro. Lo siento. No quiero perderte también. También. Esa palabra me hizo ruido. También. ¿Cómo a quién? ¿A C? ¿A la otra? ¿A él mismo? Acepté verlo. Pero le pedí que fuera en un lugar público. No quería volver a su casa. No quería el sillón donde casi nos besamos. No quería la cama donde no pasó nada, pero pasó todo. Nos encontramos en un parque a mitad de la tarde. Él llegó con cara de culpa, las manos en los bolsillos, caminando lento. Entonces, le solté apenas se sentó a mi lado. Suspiró. La chava del video no fue planeado. Estábamos en la misma fiesta. Y sí, tomé de más. Me dejé llevar. Pero no significa que no piense en ti. ¿Y grabarlo? ¿Y mandármelo? ¿También fue por accidente? Le solté, más cortante de lo que esperaba. Eso no fue idea mía. Fue Álvaro. Estaba borracho. Se le hizo gracioso. Yo ni supe hasta el otro día. Juro que me molesté con él. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Por qué me dejaste descubrirlo así? Porque pensé que si te lo decía yo, no me ibas a creer. Y si no te decía nada, al menos me dabas unos días más contigo. Fui cobarde. Lo sé. Lo miré. Tenía la cara de un niño atrapado. Pero yo ya no era una niña confundida. Yo te esperé, Jay. Me alejé de alguien que me quería para tener la posibilidad de elegirte. Y ahora entiendo que tú nunca supiste elegirme a mí. Se quedó callado. Pero vi en sus ojos algo que nunca había visto. Miedo. Miedo real a perderme. A darse cuenta tarde. Tomó aire. Intentó acercarse. No es tan fácil para mí. Tú eres todo lo que quise. Pero siempre pareces estar un paso adelante. Como si fueras de otro nivel. Nunca me sentí suficiente para ti. No es verdad. Solo no supiste cuándo era el momento. Y ahora ya no sé si quiero seguir esperándolo. Nos quedamos ahí, en silencio. Él me miró, y por primera vez en mucho tiempo, no intentó besarme, ni convencerme, ni prometer nada. Solo dijo, entonces dime qué quieres. Y por primera vez, lo supe con claridad. Quiero que no me duela más. Me levanté y lo dejé ahí, en la banca. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría muchas cosas. Hice una publicación en mis historias. Una foto vieja de Jay y yo, de esas que nunca había subido. Y le puse una frase.
A veces, el error no fue confiar, sino quedarse demasiado tiempo. Los mensajes no tardaron. C, en vista silenciosa. Álvaro, en visto. Y una respuesta que no esperaba. La chica del video. ¿Podemos hablar? Me dijeron cosas de ti, y quiero saber si son ciertas. La notificación me sacudió como si alguien me hubiera jalado del cuello. ¿Podemos hablar? Me dijeron cosas de ti, y quiero saber si son ciertas. La chica del video. La que apareció besando a Jay. La que, hasta hace unas horas, era solo una sombra más en este rompecabezas emocional. No esperaba que me escribiera, y mucho menos eso. Tardé unos minutos en abrir el mensaje completo. Estaba temblando, literal. No sabía si era por miedo, ansiedad o puro coraje. Me llamaba por mi nombre. Me decía que no quería problemas. Que alguien, no decía quién, le había contado que yo había sido la otra durante su breve relación con Jay. La otra. Me reí en voz baja. Claro, ahora el chisme era ese. Qué conveniente. Le respondí con algo breve. Si quieres saber la verdad, hablemos en persona. Nos vimos en una cafetería cerca del centro, donde nadie nos conocía. Ella llegó primero. Morena, bajita, con el cabello recogido en una trenza y una mirada que no sabía si era de odio o de tristeza. Se llamaba Renata. Gracias por venir, me dijo, incómoda, como si tampoco supiera bien por qué estaba ahí. Lo mismo digo, le respondí, sin adornos. Tomó un sorbo de su frappé, como si necesitara azúcar para tener valor. Jay me dijo que tú y él habían sido amigos, nada más. Pero luego Álvaro me contó que que todavía se veían, incluso después de que nosotros empezamos a salir. No sabía por dónde empezar, porque sí, me había visto con Jay, pero eso no significaba lo que todos pensaban. Y, honestamente, después de todo lo que había pasado, ya ni sabía qué versión de la historia era más dolorosa. No sé qué te contó Álvaro, dije, pero lo que sí te puedo decir es que Jay y yo fuimos algo raro, algo que nunca fue oficial, pero que estuvo ahí, mucho antes que tú. Nunca le quité nada a nadie. Pero sí me perdí a mí misma en el intento de entenderlo. Ella me miró. Por primera vez bajó la guardia. Sus ojos se humedecieron. Él me dijo que te había olvidado, pero nunca me miró como mira tus fotos. Ahí supe que ella no venía a confrontarme. Venía a sanar. No te sientas menos por eso, le dije con voz suave. Jay no sabe amar a tiempo. No eres tú, ni fui yo. Es él. Renata me confesó cosas que no esperaba. Que Jay la había bloqueado por 3 días después de una pelea absurda. Que siempre le hablaba de una ex amiga con la que las cosas nunca fluyeron. Que, a veces, cuando dormían juntos, lo había oído murmurar mi nombre. No sabía si quería reír o llorar. Le agradecí que hubiera tenido el valor de buscarme. Nos despedimos sin abrazos, pero con algo parecido al respeto. Esa misma noche me llegó un mensaje de Álvaro, el primero desde que me mandó el video. ¿Así que ahora te haces la víctima? No respondí, pero dentro de mí, algo hizo clic. Álvaro había dejado de ser un amigo hace mucho, pero yo no lo había querido ver. Siempre tan simpático, tan de confianza. Y ahí estaba, manipulando las piezas desde las sombras, metiendo cizaña, contando versiones distorsionadas, grabando videos para hacer daño. ¿Pero por qué? Revisé nuestras conversaciones viejas. Vi los likes en fotos mías que nunca noté, las veces que me mandó memes a las 2 a.m. Y me cayó el 20. Álvaro estaba celoso. Siempre lo había estado. De Jay, de mí, de nosotros. Pero esa noche, justo cuando creía que lo había entendido todo, pasó algo que me dejó sin aire. Jay me marcó. No mandó mensaje. No un audio. Una llamada. A la antigua. Contesté con el corazón apretado. Necesito decirte algo, dijo con la voz tensa. ¿Qué cosa? ¿Tú sabías que Álvaro me grabó mientras yo dormía con Renata? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Sí, lo hizo. Y no solo eso, lo compartió en un grupo con otros. Y ahí estaban fotos tuyas también. Conversaciones que tú y yo tuvimos. Cosas íntimas. Cosas que jamás debieron salir. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Estás diciendo que me espiaron? ¿Que tú sabías y no me dijiste? Me enteré hace poco, pero tengo miedo de que esto explote. ¿Explote cómo? Silencio. Álvaro está diciendo que tú filtraste esas cosas, que fuiste tú la que empezó todo. Y entonces lo entendí. Álvaro no solo estaba dolido, estaba dispuesto a destruirme. Esa noche no dormí, no pude. Las palabras de Jay se repetían como un eco sucio en mi cabeza. Álvaro está diciendo que tú filtraste esas cosas. ¿Yo? ¿Yo fui la que filtró conversaciones? ¿Fotos? ¿Videos? ¿Quién en su sano juicio creería eso? Y después pensé, mucha gente, porque el grupo se había enfriado conmigo.
porque mis amigos habían empezado a desaparecer uno por uno, porque me dejaron de invitar, porque yo me alejé de C, porque fui a casa de Jay, porque hice lo que hice, o lo que parecía que hice, y me mostré tan fuerte que todos asumieron que yo era la villana. Me levanté de la cama, abrí el laptop y empecé a revisar mis mensajes, uno por uno. Busqué si alguien me había mandado capturas, si algo mío se había reenviado, si había algo que me ligara a lo que Álvaro estaba diciendo. Nada. Hasta que abrí una conversación antigua, una que no había tocado en meses, con una amiga secundaria del grupo, de esas que están en el fondo de las fotos, de esas que nunca se meten, pero siempre saben todo. Había un mensaje de ella que decía, «Oye, ¿esto lo mandaste tú?» Y una captura, una conversación entre Jay y yo, muy íntima, de cuando estábamos mal, una de esas que nunca compartes. No estaba reenviado. Aparecía como si yo lo hubiera mandado, solo que yo nunca lo hice. Fue ahí cuando entendí todo. Álvaro había tenido acceso a mi celular una vez, en una fiesta. Cuando lo dejé cargando en la mesa, desbloqueado, mientras todos jugaban verdad o reto y yo fui por botana. Fue hace meses. Ni me acordaba. Pero ahora, tenía sentido. Pudo haber reenviado cosas. Pudo haber creado capturas falsas. Todo encajaba. El video, los rumores, la historia que me convertía a mí en la enemiga. Y lo peor, nadie dudó de él. Ni Jay. Eso fue lo que más me dolió. Que incluso después de decir que me amaba, que me necesitaba, que quería volver, me creyera capaz de algo así. Ese mismo día decidí que iba a hacer algo. No por venganza, no por limpiar mi imagen, por mí, porque estaba cansada de ser la buena que se quedaba callada mientras otros hablaban por ella. Fui directa con Jay. Le pedí que nos viéramos, cara a cara. No más mensajes. Nos encontramos en un parque distinto, lejos de todos. Llegó tarde. Traía cara de preocupación. «Gracias por venir», le dije. «Estoy aquí porque necesitaba saber si era cierto. Si tú de verdad hiciste eso». Me sentí tan insultada que me dieron ganas de escupirle en la cara. Pero me controlé. «¿Y tú creíste que sí?» Él no respondió. «Jay, estuviste en mi cama. Te abrí mi vida. Te conté cosas que ni a mi terapeuta le dije. Y aún así, ¿pensaste que era capaz de traicionarte así?» Yo bajó la cabeza. No sabía qué creer. Le solté una risa seca. «Te dijeron que yo era la culpable, y lo aceptaste porque era más fácil que admitir que tú mismo metiste a alguien como Álvaro a nuestras vidas, que tú lo protegiste, que tú te reíste con él mientras él me humillaba a mis espaldas». Jay no dijo nada, pero se le notaba el dolor, y eso me dolía más, porque aún con todo, parte de mí todavía quería que él peleara por mí, que dijera, «No es verdad, no podía haber sido tú, perdóname por dudar». Pero no lo hizo, solo dijo, «Voy a hablar con él. Si es cierto lo que dices, no se va a quedar así. Ya no me importa lo que tú hagas con él, pero yo también voy a hablar. Y no para que me crean, sino para que se sepa la verdad». Esa noche, subí todo. Un post largo, sin nombres, sin indirectas. Pero claro, honesto, doloroso, humano. Conté cómo me traicionaron personas en las que confiaba. Cómo me culparon sin pruebas. Cómo callé por proteger a otros, pero no me protegí a mí. Cómo no era una historia de amor, sino de silencios, poder, manipulación y orgullo. El post se volvió viral. No tenía miles de seguidores, pero tenía suficientes personas en común con esa historia para que se esparciera como pólvora. En menos de una hora me escribieron 6 personas. 3 me pidieron perdón por haberse alejado. Una me mandó un mensaje llorando. Otra me contó que Álvaro también había filtrado fotos de ella hace un año. Y la última fue C. «Vi tu post. Me partió el alma. No sabía todo eso, y justo cuando pensé que ya no podía haber más vueltas, una cuenta anónima subió historias con capturas de pantalla. Álvaro, en un grupo, mandando audios riéndose de mí, compartiendo fotos mías sin permiso, hablando de C, de Renata, de todas, y alguien más comentó la historia. Jay. No puedo creer que no lo vi antes. Cuando vi el comentario de Jay en la historia anónima, sentí una mezcla de cosas que no sé explicar. Por un lado, alivio, porque por fin estaba abriendo los ojos. Por otro, rabia, porque ya era tarde, porque necesitó ver pruebas públicas, capturas expuestas, para confiar en mí. Y eso no se olvida tan fácil. No respondí su mensaje. Lo dejé en visto. Él insistió. Me escribió al día siguiente. Me llamó. Incluso fue a mi trabajo. No lo atendí. Estaba ocupada con algo más importante. Reconstruirme. Después de que la cuenta anónima subió las pruebas, explotó todo. Álvaro fue confrontado por varios en el grupo. Al principio lo negó todo. Dijo que eran montajes.
que lo estaban difamando, que yo lo odiaba porque me había rechazado. Sí, dijo eso, como si su ego necesitara justificar la verdad con una mentira barata. Pero nadie le creyó esta vez, porque las pruebas eran demasiadas, porque otras chicas empezaron a hablar, y cuando una lo hace, las demás ya no se sienten solas. El grupo de amigos se fracturó en 1000 pedazos. Unos tomaron distancia, otros borraron redes, otros, como C, empezaron a preguntarse en qué momento permitieron tanto silencio. Un día, C me escribió de nuevo. Podemos hablar. Esta vez, sin juzgar. Acepté. No por ella, por mí. Porque yo necesitaba cerrar esa herida. Verla a los ojos y saber que podía soltar esa parte de mi vida sin cargarla como un lastre. Nos vimos en un parque, bajo un árbol donde solíamos pasar horas hablando de tonterías. Ella llegó con una chamarra vieja mía que se había quedado en su casa años atrás. Me la devolvió sin decir nada. Nos sentamos, respiramos, silencio. Y luego, sin aviso, se soltó. Perdón, por todo. Por dudar de ti. Por alejarme. Por creer cosas sin preguntarte primero. Por competir contigo sin que tú compitieras. Me tomó por sorpresa. Nunca la había visto tan vulnerable. Sus ojos estaban rojos. Su voz temblorosa. Yo también me equivoqué, le dije. Me callé cosas por miedo a perderte. Pero al final igual te perdí. Y ahora que lo sé todo, me doy cuenta de que Álvaro nos manipuló a todas. A ti, a mí, a Renata y hasta a Jay. Eso me hizo fruncir el ceño. ¿Qué pasa con Jay? Él está destrozado. Dice que se odia por haberte fallado, por haber dudado, por no haberse dado cuenta antes de todo. Me buscó también. Me dijo que necesita arreglarlo. Conmigo ya no hay nada que arreglar, le dije, sin dramatismo, sin rencor, solo certeza. Pero ahí no terminó. C me dijo algo más, algo que no esperaba. Jay me contó que Álvaro no solo compartía tus cosas, también las manipulaba. Usaba apps para editar mensajes, para alterar capturas, que tenía carpetas enteras de cada una de nosotras, que hasta guardaba notas con lo que podíamos decir si algún día hablábamos, como si estuviera escribiendo un guión. Me quedé helada. ¿Cómo supo eso? Revisó su compu cuando fue a confrontarlo. Álvaro se puso como loco. Lo corrió de su casa. Pero Jay alcanzó a grabar una parte. Hay nombres, fechas, conversaciones completas. ¿Y qué hizo con eso? No sé, pero dijo que te lo quería dar, que tú sabrías qué hacer con eso. Ese mismo día, Jay me mandó una nota de voz. Su voz sonaba ronca, quebrada. Tengo las pruebas. Todo. Las conversaciones, las capturas, hasta audios de Álvaro hablando mal de ti y de otras. Lo grabé. No sé si legalmente sirve de algo, pero moralmente, creo que mereces verlo. Si quieres, te lo entrego. Pero si no, igual lo voy a exponer. No le respondí. No aún. Necesitaba tiempo para decidir si quería seguir en esto, o si era momento de cerrar. Pasaron 2 días. Silencio. Reflexión. Llantos contenidos. Recuerdos revueltos. Y entonces, una mañana, Renata me mandó una historia. Era un screen grab de una publicación que estaba explotando en Twitter. Un hilo, con fotos, audios, archivos, todo sobre Álvaro. Y firmado por quien menos imaginé. Jay, su nombre real, su cara, su verdad. En el último tuit del hilo decía: yo también fui parte del silencio, ya no más. El hilo de Jay se volvió viral en horas. No solo en nuestro círculo, no solo en la ciudad. Llegó a cuentas de activismo, foros estudiantiles, grupos feministas, páginas de denuncia. La historia resonó porque no era solo nuestra. Era la historia de muchas, de chicas que fueron expuestas, manipuladas, desacreditadas y silenciadas. Y por primera vez, él no me estaba defendiendo en privado. Estaba haciéndolo donde todos pudieran verlo. Vi los comentarios, uno tras otro. Algunos indignados, otros sorprendidos. Muchos agradeciendo que alguien como Jay, alguien que había callado, que había dudado, se atreviera a decir: yo también fallé, y ya no quiero seguir haciéndolo. Pero yo no sabía cómo sentirme. Lo leí todo, cada tweet, cada captura, cada audio, hasta ese en el que Álvaro decía, con esa voz suya medio burlona: ¿a poco no está buena esta vieja? Y todavía cree que la quiero, ni sabe lo que tengo guardado. Esa era yo, la vieja de la que hablaba, la que todavía creía en la amistad, la que no sabía lo que él guardaba. Y aunque dolía, no lloré, porque algo había cambiado. No era la misma, y no me iba a quedar quieta. La misma noche en que Jay publicó el hilo, recibí más de 30 mensajes, de amigas, conocidas, incluso chicas que nunca había visto. Algunas contándome que Álvaro también las había acosado, que les pedía fotos,
que las manipulaba emocionalmente con el pretexto de escuchar, que si no le contestaban, él las exhibía en grupos privados. Y entre todos esos mensajes, hubo uno que me partió diferente. Uno de su ex, una chava que había salido con él por poco tiempo hace años. Ella escribió: "Me da miedo hablar, pero si tú lo haces, yo te sigo". Ahí supe que esto ya no era solo sobre mí, era más grande, era sobre todas. Así que hice lo que nunca pensé hacer. Grabé un video. Nada de filtros, nada de maquillaje, cara lavada, luz natural, voz temblorosa. Y hablé. Conté mi historia. Conté lo que viví, lo que perdí, lo que soporté, lo que me callé, lo que me hicieron decir. Mostré cómo los abusos no siempre se ven como golpes o gritos. A veces son capturas compartidas, comentarios de broma, círculos que se ríen de tu confianza mientras fingen que te cuidan. El video explotó. La cuenta anónima lo compartió. Jay lo compartió. C lo compartió. Y pronto, las demás chicas también, una tras otra, con su cara, con su historia. Cada una distinta, pero con el mismo origen. Álvaro. En menos de una semana, su mundo se vino abajo. Lo sacaron del grupo donde estudiaba. Le cerraron las redes. Su mamá fue llamada a la escuela. Su beca fue congelada. Y aunque no hubo una denuncia formal, todavía, todos sabían lo que era. Un manipulador, un acosador, un cobarde. Y yo no sonreí por eso. No me alegré, porque no lo hice para destruirlo. Lo hice para volver a construirme. Una tarde, Jay me esperó afuera del trabajo. No dijo nada. Solo me extendió una hoja. Era una carta, escrita a mano. No la leas ahora. Léela cuando estés lista, me dijo. Yo lo miré. Sus ojos no eran los del chico que conocí en la tienda, ni los del amigo con quien compartía secretos. Eran otros, más humanos, más conscientes. Asentí. La tomé. Me subí al bus, y no la abrí hasta llegar a casa. La carta era larga, llena de errores de ortografía, de tachaduras, de frases cambiadas, pero auténtica, honesta. Me pedía perdón, por dudar, por callar, por no estar. Me decía que entendía si yo ya no quería saber nada de él, pero también me confesaba algo que no esperaba. Siempre te amé, pero me odiaba tanto a mí que no supe cómo amarte bien. Y terminaba con una pregunta. ¿Crees que todavía tengo alguna forma de arreglarlo? No supe qué responder de inmediato, porque el perdón no siempre llega con respuestas. A veces llega con más preguntas. Y justo cuando creía que la historia estaba cerrando, recibí un mensaje de una cuenta que no reconocía. Sin nombre, sin foto. Solo decía: "No tienes idea de quién más estaba involucrado". Ese mensaje me cayó como un balde de agua helada. No tienes idea de quién más estaba involucrado. Al principio pensé que era spam, o algún loco queriendo llamar la atención, pero algo en la forma en que estaba escrito me puso la piel de gallina. Esa seguridad, esa frase cargada de doble filo. Respondí: "¿Quién eres?". Visto, pero no hubo respuesta. Minutos después, otro mensaje: "Revisa tu correo. Acabo de enviarte algo". Corrí a abrir mi laptop. Revisé el correo. Había un mensaje sin remitente visible, solo una dirección rara con números. El asunto decía: "Para que veas que no todo terminó con Álvaro". Y ahí estaba, un archivo comprimido con el nombre Grupo Sombras 2019, zip. Lo descargué. Dudé antes de abrirlo, pero lo hice. Dentro había carpetas, muchas, con nombres de personas que conocía, de mi generación, de otras, de chicas que habían salido con alguno del grupo. Algunas ni siquiera sabía que eran cercanas a Álvaro, o a Jay, o a ninguno de nosotros. Y en cada carpeta, capturas de pantalla, chats editados, fotos privadas, notas, registros de conversaciones por WhatsApp, Messenger, Instagram, algunas de hace años, otras más recientes. Era un archivo de terror emocional. Había una carpeta con mi nombre. Dentro, lo que ya imaginaba, pero también algo más. Capturas de mis mensajes con Jay, de antes de que él tuviera mi número. Me congelé. ¿Quién tenía acceso a eso? ¿Cómo los consiguieron? ¿Y desde cuándo me estaban observando? Volví al mensaje y escribí: ¿quién más estaba en esto? El remitente respondió minutos después. Todo empezó con un reto. ¿Qué? Álvaro no actuaba solo. Él organizaba. Pero había un grupo, un juego. Me temblaban las manos. Lo que leí después me hizo sentir asco. Jugaban a ver quién podía conseguir más material íntimo de más chicas. Fotos, mensajes, audios. Tenían una tabla, un ranking. Jay participó al principio. Me levanté de golpe. Cerré la laptop. Sentí que iba a vomitar. Jay. Lo llamé. No me contestó. Le mandé un mensaje con solo una palabra. ¿Jugaste? No respondió.
Le volví a marcar, y entonces me contestó. Su voz sonaba diferente, como si ya supiera que venía esa pregunta. «Necesito que me digas la verdad», le dije, sin rodeos. Silencio. «Sí», dijo al fin, «pero no como piensas. Se me vino el mundo abajo. ¿Cómo entonces? ¿Qué parte de eso se puede explicar?» Fue en segundo de prepa. Era otro grupo. Yo entré porque me sentía solo, porque quería encajar, porque era inseguro. Álvaro era el líder. Él nos decía qué hacer. Nunca mandé fotos tuyas, nunca de nadie real, pero sí mandé conversaciones falsas, inventadas, de gente que conocíamos. Era un juego para ellos. Para mí era un escape. ¿Y cuándo paraste? Cuando empecé a quererte. Fue cuando me di cuenta de lo que estábamos haciendo. Me salí, me alejé, pero ya era tarde. ¿Y por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué no lo denunciaste? Porque tenía miedo, porque todos estábamos metidos, porque yo también fui parte, y me odié por eso. Por eso nunca me sentí suficiente para ti. Tuve que sentarme. No sabía si llorar, gritar o romper todo. ¿Y cómo esperas que confíe en ti después de esto? No espero que confíes. Solo espero que entiendas por qué callé y que sepas que esa persona ya no soy yo. Pero si necesitas odiarme, hazlo. Lo acepto. Colgué. No podía escucharlo más. Durante días no salí. No hablé con nadie. Ni siquiera con C, ni con Renata. Cerré redes. Me encerré en mi cuarto y me pregunté qué carajo me había pasado estos años. ¿A quiénes dejé entrar en mi vida? ¿A quiénes puse en un pedestal? Pero en medio de todo ese caos, recibí otro mensaje. Esta vez, de alguien inesperado. El director de mi preparatoria. Recibimos documentación relacionada con ciberacoso vinculado a estudiantes egresados. Necesitamos que vengas a dar tu declaración. Y ahí supe que esto apenas estaba comenzando. Nunca pensé que algún día me llamarían para declarar en mi propia prepa. Cuando recibí el mensaje del director, lo primero que sentí fue miedo. Pero no ese miedo de me van a castigar, sino ese otro. El de enfrentarte con todo lo que has intentado dejar atrás. Con los pasillos, las miradas, los recuerdos. Me citaron a las 10:00 am. Era martes. El cielo nublado, como si el clima también supiera lo que estaba por pasar. Llegué sola, sin mamá, sin amigas. Ya no era la misma de antes. Esa que pedía permiso para hablar. Ahora era yo quien ponía límites. Entré con la cabeza en alto, aunque por dentro temblaba. Me recibió una orientadora, una mujer que jamás había visto en mis años como alumna. Parecía amable, pero tenía la mirada de alguien que ya había visto demasiado. «Gracias por venir. Sabemos que no es fácil», me dijo, invitándome a sentarme. En la sala estaban el director, la psicóloga del plantel y otra mujer que se presentó como representante de la unidad de género. Me ofrecieron agua. No la acepté. «Sabemos que fuiste parte de un grupo de egresados donde se compartieron contenidos íntimos sin consentimiento», dijo el director. «Y sabemos que has recibido información reciente que puede ayudarnos a tomar acciones». Asentí. Me pidieron que hablara con libertad. Y lo hice. Conté todo. Desde el día que conocí a Jay hasta la última captura que recibí de la cuenta anónima, mencioné a Álvaro, a Renata, a C, al grupo, a las carpetas, al archivo con mi nombre. No omití nada. Cuando terminé, la psicóloga me miró con una mezcla de tristeza y respeto. «Lo que hiciste al hablar es muy valiente», me dijo, «pero también peligroso. Estás enfrentando una estructura que normalizó el daño como si fuera juego». «Ya sé, por eso no me puedo quedar callada», respondí, «porque yo callé antes». Y se volvió mi cárcel. La orientadora tomó nota de todo. Me agradecieron. Me dijeron que investigarían a fondo, que buscarían a otras víctimas, que incluso podrían presentar denuncias si las pruebas eran sólidas. Cuando salí, no sabía si sentirme más ligera o más hundida, pero sentía algo diferente. Control. Y justo cuando pensaba que las cosas por fin estaban cayendo en su lugar, recibí una llamada. Era Jay. No lo iba a contestar, pero luego pensé que necesitaba escucharlo. Saber en qué estaba parado. ¿Qué había hecho con todo esto? «¿Qué pasa?», le dije. «Me citaron también», contestó. «A la escuela. Les conté todo. Absolutamente todo. Di nombres. Mostré conversaciones. Acepté mi parte. No pedí que me perdonaran, pero pedí que protegieran a las que todavía están ahí». Guardé silencio. También fui con Renata. Y con C me disculpé con cada una. Les ofrecí declarar si lo necesitaban. Incluso fui con los papás de una de las chicas que fue más afectada. Me gritaron. Me dijeron que era basura. Lo acepté. No sabía si admirarlo o seguir enojada. Tal vez las dos cosas. «¿Y ahora qué?», le pregunté. «Ahora no depende de mí, ni siquiera de ti. Pero si puedo hacer algo, lo voy a hacer. Aunque no me quieras cerca.
aunque ya no me mires igual. Me dolió, porque aún lo quería, aunque no pudiera confiar en él, porque había sido parte del dolor, pero también era parte de mi historia. Y aunque lo negara, aún quería que estuviera bien, pero no conmigo. Jay, no hay regreso para nosotros. No después de todo. Pero eso no significa que no puedas sanar, solo que no vas a hacerlo a mi lado. Lo sé, dijo él. Gracias por decirlo con tanta claridad. Nos despedimos. Fue breve, doloroso, pero limpio. Por primera vez, sin enredos. Esa noche, recibí una notificación. La cuenta anónima que había mandado el archivo me había etiquetado en una historia. Era una frase sobre fondo negro. Ella no pidió venganza. Ella pidió justicia. Y la justicia empieza cuando alguien se atreve a hablar. Pero lo más impactante fue lo que apareció segundos después. Una lista. Nombres. 20 nombres. Algunos que ya conocía, otros que no. Y el último era el de un profesor de nuestra prepa. Alguien que muchos admiraban. Y al lado, solo una palabra. Encubridor. Ver ese nombre, el del profesor, al final de la lista me dejó paralizada. No porque fuera alguien lejano, sino porque lo conocía demasiado bien. Había sido nuestro tutor en el último semestre, el mismo que siempre hablaba de respeto, de valores, de la importancia de cuidar la imagen, el que una vez me dio un punto extra por participación, el que se quedó hablando conmigo después de clase cuando me notó triste, el que, ahora lo sabía, había encubierto a Álvaro, a Jay, a varios. No lo pude procesar de inmediato, pero en cuestión de horas, la publicación ya se había viralizado. El hilo original de Jay ya había sido retomado por medios locales. La cuenta anónima se volvió una fuente confiable, y el profesor fue suspendido de manera provisional. La institución lanzó un comunicado, frío, impersonal, lleno de palabras como rechazamos, investigaremos y tomaremos acciones. Pero no bastaba, no para nosotras, así que decidimos hacer algo más. Renata y yo, sí, las tres juntas, otra vez, de un modo nuevo y más fuerte, organizamos un encuentro. Lo llamamos La Verdad No Se Olvida. Convocamos a víctimas, egresadas, aliadas. Se armó en menos de una semana. Un salón comunitario cedido por una asociación. Nada de logos escolares. Todo independiente. Fueron más de 60 chicas. Algunas compartieron en voz alta. Otras solo escucharon. Hubo lágrimas, risas incómodas, silencios largos. Pero también algo que nunca habíamos sentido antes, respaldo. Ahí entendí algo que cambió mi manera de ver todo lo que viví. La justicia no siempre es una sentencia. A veces es que alguien más te diga, a mí también me pasó. Una por una, empezamos a soltar cargas. Me abrazó como nunca antes. Me dijo que ahora entendía todo, que lamentaba haber dudado, que si volvimos a hablarnos fue porque sobrevivimos al mismo fuego. Renata contó que había empezado terapia, que dejó de seguir a todos los del grupo, que ahora se sentía más libre que nunca. Y yo solo agradecí, porque aunque todavía dolía, ya no me pesaba. Jay no fue al encuentro, pero me escribió al día siguiente. No quería que pensaran que lo hice para limpiar mi imagen, lo hice porque ya no quiero vivir escondido de lo que fui. Si algún día quieres hablar otra vez, solo dime. Pero si no, gracias por enseñarme a no huir más. No le respondí, no todavía, tal vez nunca, pero lo leí 3 veces. Porque no era una disculpa vacía, era rendición real. Y ahora, como me pediste, te cuento qué fue de cada uno. Mi mejor amiga, volvió a estudiar arte. Empezó a trabajar como tallerista en un centro para adolescentes. Ya no se define por sus relaciones. Nuestra amistad renació, distinta, más madura. Ya no competimos, nos cuidamos. Renata siguió adelante. Bloqueó a Jay, a Álvaro, a todos los que alguna vez la hicieron dudar de su valor. Abrió un canal donde comparte experiencias sobre abuso emocional. Se volvió una voz poderosa. Nadie la calla ya. Jay terminó la prepa, pero no volvió a Querétaro. Se mudó con un primo a Guadalajara. ¿Estudia psicología? Sí, psicología. Tal vez para entenderse. Tal vez para salvar a otros. Me sigue escribiendo de vez en cuando. A veces solo con memes. Otras con frases largas. Nunca insistente. Solo presente. Como un eco. Álvaro. Fue expulsado de la escuela. Su familia intentó minimizar todo, pero ya era tarde. Muchas chicas presentaron denuncias formales. No está en la cárcel, pero tiene restricciones judiciales y está en la mira de colectivos. Perdió amigos, oportunidades y la falsa imagen de chico divertido. Ahora es solo lo que realmente fue, una advertencia. El profesor sigue bajo investigación. Nadie sabe si volverá a dar clases, pero su nombre ya no impone respeto, impone sospecha. Varias exalumnas ya levantaron la voz. Lo están vigilando.
Yo no volví a enamorarme. Y no lo digo con tristeza, lo digo con orgullo. Aprendí a estar conmigo sin miedo, sin justificarme, sin mendigar respeto. Ahora tengo nuevas amigas, nuevos círculos, nuevas metas. Y aunque a veces recuerdo a Jay y duele un poco, ya no me lastima. Porque ahora sé que me merezco algo más que promesas. Me merezco hechos, lealtad, presencia. Y si me preguntas si cambiaría algo, la respuesta es no. Porque fue en esa herida donde encontré mi fuerza. Porque lo perdí todo, para al fin encontrarme a mí.